Esta epístola o carta, algunos la llaman carta, que en realidad es epístola universal de Santiago, capítulo 1, por favor. Hace ya un año y pico compartí acerca de este tema, pero en otro contexto. Hoy Dios me recordaba esta palabra y quiero compartirla contigo, porque yo sé que va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Amén. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, de la necesidad de vivir en el Espíritu, de la necesidad de tener el equipamiento de Dios, que son los dones del Espíritu Santo, que evidentemente también una de sus manifestaciones, la más gloriosa, es el fruto necesario, ¿verdad? Que nosotros podamos vivir en esa dimensión. Porque hoy platicábamos con un siervo de Dios y nos decía: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es poderoso. Vemos en la Escritura que fue poderoso en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Y la Escritura también dice, y la iglesia tiene que recordar, que Él es poderoso en este tiempo y que va a ser poderoso. Muchos de los milagros, las maravillas, las señales, los dones del Espíritu Santo, como que muchos dicen: no, bueno, es que eso fue necesario en aquel tiempo. Y déjame decirte que no, es necesario también en este tiempo. Amén. Y es para ti y es para mí, y lo hemos platicado al cansancio, lo hemos compartido. El Espíritu Santo, esa capacitación, esa llenura fue determinada, predicha por los profetas, por Jesús mismo, por los apóstoles, para ti y para mí, hasta que Cristo viniese. Amén. Y por lo mismo yo buscaba y decía: Señor, ¿cómo es que de alguna manera nosotros vamos a poder recibir ese equipamiento o a poder dar a luz ese equipamiento? Porque si viene siendo cierto, es que estamos en la presencia de Dios y cuando estamos ministrando le decimos: Señor, dame más, Señor, dame unción, Señor, que tus dones fluyan a través de mi vida, Señor, quiero servirte, Señor, quiero conocerte, revélate a mí, Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Y está muy bien, pero ¿hasta cuándo ese poder, hasta cuándo esa revelación de la palabra de Dios surge en nuestra vida y en nuestro corazón? Y hoy recordaba este mensaje y Dios me dijo algo muy particular. Porque fíjate lo que dice la epístola a Santiago. Dice, capítulo 1, versículo 1, desde ahí vamos a ver solo hasta el 4. Dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, les dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que di conmigo, produce. Más fuerte, di produce. Ay, Dios. Entonces ahí me echó para atrás. ¿Cómo nosotros experimentamos ese poder? ¿Cómo nosotros se hace vivo esa fe, esas señales, esas maravillas en nuestra vida? La prueba de nuestra fe. Amén. Di conmigo: la prueba de mi fe. La prueba de mi fe. Gloria a Dios. La prueba de nuestra fe produce. Entonces yo dije: Señor, por eso son necesarias las pruebas. ¿Cómo vamos a experimentar a un Dios proveedor que suple si siempre tenemos en la cartera? ¿Cómo? Si mi cartera siempre está llena, yo digo: Dios es proveedor. ¿Sabes cuándo más lo puedes experimentar? Cuando tu cartera está vacía y cuando no tienes trabajo. Entonces conoces a Dios como proveedor. ¿Cuándo vas a conocer a Dios como un Dios sanador? El poder del Espíritu Santo, esa unción poderosa para sanar, ¿cómo la vas a experimentar? Cuando estás sanado, cuando estás enfermo.
El detalle y el problema es que cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es correr ¿a dónde? Corremos al inseguro. No, digo, perdón, al seguro. Porque de seguro no tiene nada, ¿verdad? Por ahí dicen los matasanos, creo, ¿no? Corremos al doctor. Y entonces no experimentamos la sanidad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo experimentamos la libertad de Dios? Cuando Dios nos ha sacado de cautividad. Antes no. No podemos declarar libertad a nadie si nosotros no hemos experimentado a Dios como libertador, ¿verdad que no? Entonces, en todo este contexto, Santiago escribe estas porciones, estos versículos tan poderosos, porque quiero hablarte un poquito del contexto. Santiago le está escribiendo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuáles 12 tribus? ¿A cuáles se refiere? A los judíos, ¿no? Donde se componían las 12 tribus, ¿verdad? Que comprendían ahí el pueblo de Israel, que Dios había establecido. Y estudiando un poquito, leyendo un poquito acerca de esto, el contexto en el cual el Espíritu Santo dirige estas palabras, era a aquellos judíos que estaban dispersos en pueblos gentiles. Ellos experimentaron un montón, la Biblia, la historia registra 3 más o menos, conquistas. Primero fueron los sirios, ¿va? Después fueron los babilónicos, después fueron los romanos. El chiste es que por sus situaciones, por su pecado, por sus problemas, y también en cierta medida porque Dios permitía ciertas cosas para enseñarles y para que también su Hijo Jesucristo viniese, Dios permitía estas pruebas. Y el pueblo judío se encontraba, imagínate, en pueblos ajenos, en lugares donde no era su tierra, donde en unos por conquista, otros inclusive por misma decisión habían salido de su tierra. Y para un judío el estar en Israel, en estar en el tabernáculo, en cumplir la ley, era importantísimo. ¿Tú crees que ellos iban a cumplir la ley en el extranjero, en otros pueblos, con otras costumbres? Y entonces eso me hizo recordar algo como nosotros. Yo dije, Señor, nosotros también somos extranjeros en esta tierra. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de los cielos. Esa es mi casa. Y entonces tú quieres que yo cumpla tus principios, que yo camine contigo, yo quiero encontrarme contigo, quiero establecer tu reino aquí, pero en medio de toda esta influencia, de toda esta situación, de lo que está aconteciendo, del mundo tratando de penetrar el corazón del ser humano, tratando de penetrar nuestros pensamientos, que entra a través de la música, entra a través de la televisión, entra a través de los medios de comunicación, de alguna o de otra manera entra. Tenemos 5 sentidos y las mujeres tienen más problemas, tienen 6. Y se mete el mundo a nosotros y es difícil. Queremos vivir vidas cristianas y hay una presión. Y recordaba este pasaje porque ese era el contexto. El Espíritu Santo hablándoles a estos judíos, diciéndoles: es necesario que padezcan, es necesario que su fe sea probada para que produzca el plan de Dios, para que produzca lo que Dios desea hacer con tu vida. Dios desea formarte, Dios desea pulirte, Dios desea establecer su carácter en tu vida, en la mía, y eso tiene que ser en muchas de las ocasiones, o en la mayoría, a través de pruebas, porque la palabra de Dios la aprendemos. Pero podemos, y va a llegar el momento en que digamos como Job: de oídas te había conocido, más ahora. ¿Después de cuándo lo dijo? Después de que le metieron una revolcada tremenda, después de que perdió dinero, perdió su familia, perdió su salud, y la vida no la perdió porque Dios dijo eso no. Pero después de ser probado en toda esta situación que vivió, que representa el sufrimiento del hombre, entonces vino la bendición de Dios. Y es necesario que produzca en nuestra vida.
Ese es el propósito. Por eso es que Santiago escribe esto. Dice en versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Gózate! ¿Quién se va a gozar cuando no hay para comer? ¿Quién se va a gozar cuando estoy en problemas, cuando estoy en aflicción, cuando lazos de muerte me están rodeando? ¿Quién? En nuestro sentido común no hay manera de gozarnos, no hay forma. Pero la Biblia dice: gózate. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se han gozado cuando tienen pruebas? Ay, sí, como me gozo, Señor. Mira cómo estoy gozando, Señor. Sí, de verdad. Nos duele, quebrantados del corazón, llorando, clamando a Dios en el piso, buscando gracia, buscando misericordia del Altísimo. Pero aquí dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ese es el objetivo. Para que seáis, conmigo, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De qué perfección habla Dios? Y quiero revisar unas palabras en el original, en estos 2-3 versículos importantes. Porque cuando la palabra de Dios habla de pruebas, en el original hay una prueba hay una palabra que se traduce como peirasmos. Di conmigo, peirasmos. Así se escribe en el original, pruebas. Y peirasmos es una prueba que se hace con un fin. Esto es lo que quiere decir. No es solo una prueba, sino es una prueba que se hace solo con un fin: que el sometido a la prueba surja de ella más fuerte y más puro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la prueba, como objetivo natural, como Dios la establece, Dios te la pone no para humillarte, no para deshacerte, no para pisotearte, sino para que tú de ella surjas más fuerte y más puro. Entonces, ¿quién quiere pruebas? Pequeñitas, ¿no? O son muy grandotas. Para eso son las pruebas. ¿Me entienden? Pero a nosotros los seres humanos no nos gusta el dolor, no nos gusta sufrir. Entonces no queremos pruebas. No, Señor, yo la vida ya la planeé, mi familia, mis hijos, el perro, mi casa, mi carro, las vacaciones 1 o 2 por año, la empresa, el trabajo, sirviendo a Cristo en la iglesia. Y todo bonito, ¿no? Cuando el propósito de Dios es establecer su reino, y en medio de eso hay pruebas. ¿Me entienden? La idea no es de seducirte. La prueba que Dios establece para nuestras vidas no es seducirte al pecado, sino fortalecerte y purificarte. Fortalecerte y purificarte. Como Dios probó a Abraham cuando pareció exigirle a Isaac, ¿te acuerdas? Dios le dice: entrégame a Isaac, tu único hijo, el sacrificio. Y entonces, imagínate a Abraham, dice la palabra de Dios que él fue y lo entregó. Caminó de 3 días, llegó al lugar. Imagínate el cuadro. Era una prueba tremenda. ¿Cuántos quieren sacrificar a sus hijos? Bueno, cuando se portan mal, todos los papás dicen: no, si no te lo mando. Pero por supuesto que nadie. Era una prueba para Abraham. Lo mismo ocurrió en las experiencias del pueblo de Israel. Eran pruebas que contribuían a formar al pueblo de Dios. Deuteronomio 7:19, no lo busques, solamente te lo referencio.
Dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Pero inicia diciendo: de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Sí. Esto quiere decir que en la vida, así como Abraham, así como todos los profetas, así como todo el pueblo de Dios, tú y yo no somos diferentes. Se nos presentarán todas clases de pruebas inimaginables. Habrá la prueba del dolor, la prueba de la desilusión, que tratará de quitarte la fe. Vendrá también la prueba de las seducciones, que tratarán de llevarnos a dejar el buen camino. Estarán las pruebas del peligro, de los sacrificios, del hacer las cosas que la gente quiere. Pruebas. El punto es que tú y yo tenemos que entender que estas pruebas son para salir más fuerte y más puro, no para hundirnos más. Pero depende de la actitud con la que tú tomes la prueba. Porque tú de esa prueba puedes puedes revelarte a Dios. Uno ya sabes, ¿no? Ahí están varios tipos de personas. El que le aplica la ley del hielo a Dios: no más voy a hablar contigo, porque no me escuchas. Y se voltean de Dios como si fuéramos iguales. Están los otros que empiezan el negociador. ¿Has visto el negociador? Señor, si tú me das, de verdad, ahora sí lo diezmo. Si tú de verdad me bendices con este negocio, no. Yo de verdad voy a dar una buena ofrenda. Y ahí estamos negociando. Y muchas clases de personas que tratamos de hacerle manita de cuerpo a Dios, o de manipular, o tratamos de ver en la Biblia y aplicamos reglas. Y no, aquí la Biblia declara, como si fuera confesión positiva. Otros buscamos otra cosa. No, aquí dice la Biblia que si esto, que si lo otro, y andamos aplicándonos la Biblia fuera de contexto y no funciona nada. ¿Sabes por qué? Porque el fin de la prueba es que surjas de ella más fuerte y más puro. ¿Te van a quitar la prueba? No. Hasta que surjas de ella más fuerte y más puro. ¿Me entiendes? Y entonces no puedo orar así mucho para que Dios me quite la prueba. No. Dios quiere fluirnos con un objetivo y para allá vamos. Santiago describe este proceso de prueba con la palabra doquinión. Es la palabra que se usa para la moneda de curso legal, genuina y sin aleaciones, lo que antes era así. La finalidad de las pruebas es purificarnos de toda impureza. Es decir, actualmente las monedas ya son unas aleaciones de diferentes metales. En la antigüedad no, era plata o era oro, y era pura. Y entonces en aquel tiempo se usaba esta palabra, doquinión, para que obviamente este metal fuese purificado. Si nos enfrentamos en la prueba con la actitud de vida, producirá en nosotros firmeza a toda prueba, producirá vida, producirá carácter. Aquí la palabra de Dios lo establece como paciencia. Di conmigo: paciencia. Y la paciencia en el original, que es griego, se dice hipomoné. Di conmigo: hipomoné. Grábate esta palabra. Son bien complicadas, pero son muy interesantes. Hipomoné en nuestro castellano, es decir, la palabra paciencia en nuestro castellano es muy pasiva, demasiado sufriente. Cuando tú le dices a alguien: ten paciencia, ¿qué significa? Espérate. Pero en la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios que la prueba de vuestra fe produce paciencia, no nos está diciendo solamente espera. No es simplemente la actitud de soportar la prueba, sino, anótate esto, la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. Esa prueba
Tú, con la ayuda de Dios, con la actitud de vida correcta, la tomas de tal manera que esa prueba se transforma en grandeza y gloria. Eso es hipomonea. Esa habilidad Dios nos la da estando Él con nosotros. Si nosotros tomamos esa prueba, nos va a llevar a un nivel mayor espiritual. Entonces, hipomonea es la cualidad que hace capaz a una persona, pon atención, no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. Las pruebas se conquistan. Dí conmigo, las pruebas se conquistan y se vencen. Hay muchos que vienen a la prueba y salen corriendo. Y usted le dice, hermano, ¿dónde va? ¿Dónde va? Se puso feo esto. Cuando hay pruebas, quédese, conquístela y vénsala, porque eso le producirá la gloria de Dios. Cuando usted tiene enfermedad y usted está ahí clamando a Dios, usted dice, Señor, esta enfermedad no me va a vencer, y estoy contigo, y estoy para ti. Esa prueba le va a producir a usted un conocimiento mayor de Dios, el poder de Dios en su vida. Va a tener la oportunidad de experimentar el poder sanador de Dios. Su fe va a crecer. Y esta frase en el versículo 4, porque dice esta paciencia o hipomonea, como en el original lo dice, produce tres cosas en una persona. Lo dice el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y dice, diga conmigo, para eso, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Toda la palabra de Dios dice para que seáis, uno, perfectos, cabales y que no falte cosa alguna. Perfectos y cabales y que no me falte nada. ¿Cómo dijimos? Y cuando dice perfección, porque la Biblia dice que no hay perfectos sino solo uno. ¿Y quién es? Jesús. Pero ¿a qué perfección se refiere la palabra de Dios en este pasaje? Justamente esa palabra, para que seáis perfectos, en el griego, en el original, se escribe teleios. Diga conmigo, teleios. Y teleios tiene generalmente el sentido de perfección para un fin determinado. Diga conmigo, perfección para un fin determinado. Esta botellita de agua o botellita con agua de plástico es perfecta ¿para qué? La silla en la que usted está sentado es perfecta ¿para qué? El carro que usted tiene es perfecto para moverse. Bueno, unos dicen, no, ya está descompuesto, no está tan perfecto. Bueno, una taza es perfecta para tomar café. Un plato es perfecto para comer. ¿Me entienden? Entonces, esta perfección a la que se refiere Santiago, este teleios, es para que Dios produzca en ti la perfección, lo que tú necesitas para el propósito por el cual tú estás aquí. ¿Entiendes? Dios te llamó y te dice, vas a ser pastor. Ay, papá, no me imagino al Señor Jesús. Ok. Entonces cuando alguien nos dice, pastor, yo tengo llamado para pastor, yo te digo, ay, Dios te bendiga. ¿Sabes por qué? Gloria a Dios, qué hermoso llamado, qué poderoso. Pero bien, ¿por qué? Porque Él te va a perfeccionar. Amén. Pero no se emocionen los que no tienen llamada. Porque ¿qué crees? Esto es para todos. Porque todos tienen un propósito. Sí, todos. Entonces, Dios nos está permitiendo las pruebas, permitiendo las circunstancias como a los judíos en aquel tiempo dispersos. Nosotros en estos lugares
pensando en que la maldad está triunfando, pensando en que el gobierno corrupto, esto, lo otro, la delincuencia. Playa del Carmen ya no es muy seguro, una de cosas que están pasando, y uno voltea y dice: oh Señor, no has escuchado nuestra oración, te pedimos que tú vengas y limpies Playa del Carmen, pero parece que ocurre lo contrario. Y yo les digo: ¿qué creen? Va a ocurrir lo contrario, porque en medio de todo eso su iglesia está siendo formada y va a surgir perfecta y poderosa delante del trono de Dios. ¿Me entienden? Y Dios nos está perfeccionando no solo para Él, nos está perfeccionando para el trabajo que tenemos que hacer aquí, para predicar, para enseñar, para adorar, el ministerio que Dios te haya dado, para glorificar el nombre de Dios. Por eso son las pruebas. Pero si tú las pruebas solamente las pasas por pasar, y a veces ya hasta la prueba parece que es crónica porque ya lleva años, y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: pues ¿hasta cuándo? Hasta que tú quieras, claro. Calla, entiende lo que estoy tratando de hacer en tu vida. Te estoy perfeccionando, te estoy purificando, te estoy haciendo más fuerte. Si tú lo entiendes así, si tú lo tomas así, si tú permites que esa prueba a través del Espíritu de Dios transforme tu vida, abra tus ojos y vea la gloria de Dios en medio de la prueba, de tal manera que lo glorifiques, que lo exaltes aún en medio de la prueba. Producirá. Pero si no la pasamos quejando, ay Dios, ahí está el Señor, ay. Y no entendemos que que esta paciencia tiene que producirse y que produce perfección para un fin determinado. Dios pedía un animal perfecto para el sacrificio. Dios pedía un animal de ellos, idóneo para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Esta constancia, esta perfección nace de la prueba debidamente aceptada y nos hace perfectos para la tarea. ¿Cuántos han tenido pruebas en la vida? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Sí le va a doler? Sí le va a doler. Agárrese de Dios, apriétele ahí a Dios la mano, no se suelte, tómela, permita que esta le purifique y le levante más fuerte. Pero no solo tenemos la segunda palabra, ¿cuál es? Cabal. Cabal también como sinónimo es completo o entero. En griego es holokleros, que quiere decir íntegro. Diga conmigo: íntegro. Es decir, perfecto en todas sus partes. Todas sus partes, todo. No solo Dios nos da la habilidad para predicar el denuedo, la unción y el poder, y entonces salgo de la iglesia, salgo del ministerio y yo en mi casa vivo otra vida. No, perfecto en todas las áreas. En la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, en el gobierno, en mi familia, como en el cielo, como aquí en la tierra, como donde Dios me pone. Perfecto en mi trabajo, dando testimonio de que soy hijo de Dios. Perfecto en todas las áreas de mi vida. Perfecto tanto en mi carácter como en mi sexualidad, como en mis pensamientos. Perfecto para la obra de Dios. Amén. Cabal, íntegro. Porque muchos somos perfectos en la plataforma, ¿verdad que sí? Le tocamos re bien, la posición 1540 de adorador. Por ahí está. Y se ve muy bonito. Pero nada más baja la plataforma, se da la media vuelta y ya tiene unos gritotes con sus hijos y sus hijas, o peleando con su mujer, ofendiéndose el uno al otro, insultándose. Pues ya no está perfecto.
Dios quiere que seamos íntegros. Sí, en todas sus partes. Es decir, anótelo también, gradualmente esta constancia a toda prueba desplaza las debilidades y las imperfecciones de carácter de una persona. ¿Cuántos tienen debilidad de carácter e imperfecciones? Oh, entonces las pruebas van a desplazar esas debilidades, esas imperfecciones. Sí. Pero no solo las van a desplazar, lo capacita diariamente para conquistar antiguos pecados, para desprendernos de viejas vergüenzas y a obtener nuevas virtudes, hasta que al fin llega a ser perfectamente idóneo para el servicio de Dios en esa tierra. ¿Okay? Íntegros, cabales. ¿Y la otra palabra cuál era? Sin que os falte cosa alguna, ¿vale? Completos. En el griego, leipestai. Es decir, hace referencia a que tenemos los elementos necesarios para la obra. En el original estaba utilizando que se usa del éxito de un ejército, que tiene lo necesario para alcanzar el nivel de la guerra que tiene que presentar. No le falta nada. Tiene la estrategia correcta, tiene el poder correcto, tiene el armamento correcto. Si una persona se enfrenta con a la prueba con la debida actitud, si desarrolla de día en día esa constancia a toda prueba, vivirá de día en día más victoriosamente y llegará más cerca del carácter, de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y absolutamente nada nos derrotará, porque la victoria ya la tenemos ganada. Esas son las tres palabras en medio de toda esta prueba. Entonces logramos entender que esta prueba que Dios nos manda, las pruebas que Dios nos permite, aún en medio de nuestros errores. Porque muchos decimos, por tu pecado estás así. Sí, probablemente sí, pero te voy a decir algo. En medio de los errores, Cristo se glorifica. Y cualquier error Dios lo convierte en una oportunidad para que salgas de él victorioso. Porque nunca quiso Dios, Jesucristo nunca ha querido en medio de la prueba verte derrotado. Él siempre ha querido verte triunfando, verte levantado. Eres su hijo, somos sus hijos. Te lo he dicho. Jesucristo es el único que puede juzgarnos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Pero lejos de ser el juez, que era su posición, donde Él tenía la autoridad de juzgarnos, Él decidió ser nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. El mismo que es juez decidió ser nuestro abogado, nuestro intercesor. En todo el sentido de la palabra, por donde le veas, Jesucristo, en su naturaleza está el perdón, está la restauración, está el bendecir, están los pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Él quiere levantarnos, capacitarnos, nos envía pruebas para pulir, para esto, nos mete al fuego, nos saca, nos da unos martillazos en el yunque. ¿Recuerdas esa predicación? Nos vuelve a meter y nos da otros martillazos, ya se enfrió, ya no, otra vez el fuego, y ya, hasta que está en la forma de vida. Las pruebas, me permite decírselo con amor, no es con afán de ofenderlo. Con mucho amor, le quiero mucho. Las pruebas nos quitan lo hipócrita delante de Dios. Cuando venimos a cantar, te doy ¿cuál gloria le estamos dando a Dios? Cuando estamos en prueba,
usted no podrá hilvanar una o dos frases cuando va a estar quebrantado delante de la presencia de Dios, diciéndole: Cristo te ama, Cristo te quiere, te adoro, tú eres mi sustento, eres mi fuerza, eres mi vida. Y hay una sinceridad, hay honestidad, hay pureza, porque la prueba no sirve para eso. Todas las pruebas son buenas. ¿Cuántos quieren pruebas? ¿Cuántos necesitan pruebas? Como las que tengo. Bueno, ya sabes para qué son. ¿Me entienden? Eso es lo que dice Santiago. Volvamos a leerlo, versículo 2. Ahora con entendimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora sí lo entiendo. Cuando viene la prueba, wow, vuelto a ver a Dios, veo su amor, su disciplina, y me doy cuenta que Él me permite la prueba porque me ama y porque me quiere. Es una oportunidad de crecimiento. Diga conmigo: crecimiento. Oportunidad de crecimiento. ¿Cuántos están pasando pruebas? Gloria a Dios. Oportunidad de crecimiento. Se lo digo en serio: oportunidad de crecimiento, oportunidad de restauración, oportunidad de ver la gloria de Dios, de experimentarle, de conocerle. ¿Qué oportunidades? Aunque usted crea que la prueba que usted está pasando, no, es que esta prueba de plano sí, de verdad que hice enojar a Dios. No. Aún y así Cristo le ama. Dios le ama. Tal vez sí eso. ¿Cómo yo puedo entregarme a esa prueba? ¿Cómo yo puedo tomar la actitud correcta? La Biblia dice: entregar la petición delante de Dios y descansar en la paz de Dios. Sí. Pablo exhortaba a los filipenses a no estar por nada preocupados y ansiosos. Dice la palabra de Dios: entregando las peticiones al Señor y descansando en Él hasta obtener una respuesta. Acompáñenme. Esto va a ser como bálsamo para nuestras almas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y con esto estoy terminando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjense qué bonito desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo hablándole a los filipenses, haciendo unas recomendaciones. Pero fíjense qué recomendación tan hermosa. Capítulo, versículo 4: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo: regocijaos, por si les quedara duda. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después de que tú presentaste tu necesidad, tu prueba delante de Dios con la debida actitud, porque tú te acercas a Dios, porque sabes que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios cuando está pasando pruebas? Y orar y presentar nuestras peticiones, pero después de presentarlas, ten paz, no te afanes, porque sabe Dios que Él está trabajando contigo. Te restaurará tu familia, restaurará tu vida, todo lo que tú eres. No puedes dudar del amor de Dios. No podemos dudar de su grandeza, de su poder, de su plan perfecto, hermoso. Nunca el objetivo de la prueba ha sido derrotarte ni humillarte. Cuando eres hijo de Dios, el objetivo de la prueba es remontarte. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El objetivo de Dios tocando tu vida es para bendecirte, para levantarte, para levantarte, para levantarte, para levantarte. Ese es el objetivo. Pero no solo levantarte, recuerda que no se te olvide, teleios. Dios nos está perfeccionando para. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer antes de que Cristo venga. Él nos está capacitando en carácter, en talentos, en vida, en fruto, en todo lo que se necesita, porque se requieren hombres y mujeres deseosos que amen a Dios con todo su corazón, que exalten su nombre, que estén listos para la batalla, para predicar el evangelio, para dar un mensaje de vida en medio de esta penumbra, en medio de este lugar de muerte que es la tierra. Mucha gente está sufriendo, muchos están pensando en suicidarse, muchos están pensando en matarse, pleitos unos con otros, muertes, ejecutados, violencia, abusos. Y en medio de todo eso está su iglesia, la amada de Dios, que la gloria de Dios va a estar en ella. Y la gente que voltea a ver, digo, wow, tu vida me bendice, tus palabras me bendicen. ¿Cómo le haces? La gloria de Dios se va a ver en nosotros. Avivamiento viene. Avivamiento está tocando la puerta. Dios está perfeccionando. Por eso, amada iglesia, no pare. No sientas, ay Señor, ya me cansé, hay tantas pruebas, hay tantas luchas. No, cada prueba es una oportunidad de victoria. Cada prueba es una oportunidad de aprendizaje. Cada momento de prueba es una oportunidad de conocer a Dios en